Padre amado, te damos gracias, bendito Señor, por el privilegio de poder estar reunidos en libertad, alabándote, adorándote. Y en este tiempo, donde tú vas a ser el que hable a nuestro corazón, bendito Señor, que tú nos puedas preparar para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Abrí nuestro entendimiento, Señor, y que sean tus palabras, que no sean las mías, que seas tú, que no sea yo. Sujeto mi carne a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy es una palabra que prediqué ya hace unos años. En realidad son dos que están unidas. Y el tema más o menos vendría a ser siendo hacedores de la palabra, Cristo va a habitar en nuestra casa. Así que vamos a arrancar leyendo Santiago capítulo 1, versículo 22, versión Reina Valera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces, no solamente nos alcanza con conocer la palabra, con escucharla, sino que debemos ponerla por obra. Es un poquito más difícil, ¿sí? Pero es necesario, porque ahí es cuando viene el Señor y transforma nuestras vidas. Porque si solamente escuchamos, pero no movemos un músculo para cambiar, difícilmente el Señor haga algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Gloria. Amén. Entonces, para ser hacedores de la palabra vamos a necesitar contar, por así decirlo, de alguna manera, tres cosas. Y ahora les voy a decir qué tres cosas son importantes que debemos hacer para poder ser hacedores de la palabra. Amén. Vamos a buscar allí en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Tres cosas importantes. Abrir nuestros oídos. Estar prontos para oír. Significa que estamos listos, dispuestos a aprender. ¿Amén? Amén. Venimos acá con dos oídos para oír. Y qué bueno que tenemos una sola boca. Porque si con una sola nos metemos en lío, imagínense si tuviéramos dos. Eso sería traumático. La segunda cosa dice que debemos ser tardos para hablar. Significa que debemos tardar en expresar lo que nosotros pensamos, si además eso que pensamos no está en concordancia con lo que dice la palabra del Señor. Porque no es tan importante lo que yo opino o lo que yo pienso de la palabra o lo que me parece a mí, yo entiendo. Lo importante es lo que Dios dice. Entonces la palabra, como decía el pastor, no hay que cambiarla, no hay que modificarla. Así como está acá, desde Génesis hasta Apocalipsis, es viva y eficaz y nada se puede cambiar. Amén. Entonces, debemos ser prontos para oírla, tardos para hablar, porque recuerden, lo que yo opino no es tan importante. Lo importante es lo que Dios dice en la palabra que yo debo hacer. Amén. Miren cómo describe Santiago a la lengua. Santiago, estamos en Santiago, capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Eso hace el pequeño timón que tenemos en nuestro cuerpo. Así lo describe Santiago. Entonces debemos ser tardos para hablar. Si no edifica, hagamos silencio.
Amén. Dice que si no hay nada inteligente para decir, es mejor hacer silencio. La tercera de las cosas que debemos hacer es ser lentos para airarse, o sea, tardos para airarse, lentos en enojarnos. Y este concepto que dice este versículo está en el contexto de la ira y el enojo sobre la palabra que es predicada. O sea, no nos podemos enojar por lo que nos dicen desde el púlpito. Y más si es palabra de Dios. Por eso a mí me gusta cuando yo traigo la palabra, yo les leo los versículos. Después usted haga lo que quiera, pero no se enoje conmigo. Porque yo no soy la que escribió la Biblia, fue Cristo mismo, Dios mismo. Entonces, enojarse con el que predica porque lo que me predicó me tocó, en vez de examinarme. Alguien dijo una vez por ahí a una hermana, no importa, que no estaba de acuerdo con cierto pasaje de la Biblia. Mira que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Yo creo que jamás me atrevería a estar en desacuerdo con algo que dice la Biblia. Para mí es la falta de respeto más grande que puede decir un ser humano. No, yo con esto no estoy de acuerdo. Porque para mí, y ahí largan la opinión, ¿no? Opinión de hombre. De esa gente, a esa gente, evita, decía el pastor el domingo, ¿no? Entonces, tenemos dos maneras de reaccionar ante la palabra que me traen. Primero, es una manera de aprender, porque yo vengo acá a alabar al Señor, a adorarlo, a agradecerle por todo, y después me siento que esta no es la parte más importante, pero sí no es menos importante, porque alabar al Señor y adorarlo y agradecerle es súper importante, pero sentarme a escuchar lo que Él tiene para mí es muy importante también, porque todos queremos que Dios nos hable, pero queremos que nos hable a través de un profeta, que me diga cosas lindas, vas a recibir trabajo, vas a recibir casa, vas a tener auto. Esas cosas están bien, pero el Señor también quiere instruirte en tu manera de vivir para que todo lo que Él te da vos lo puedas mantener, si no perdemos la bendición. Porque la bendición no es solamente algo material, la bendición es la tranquilidad y la paz en mi casa, la familia en Cristo, una buena salud. Esas son bendiciones también. Entonces, hay dos maneras en las que la gente reacciona ante la palabra. La primera la recibe con mansedumbre, cambia la actitud, recibe el perdón, recibe la liberación, recibe la sanidad, cambia la familia, se restauran las relaciones. Eso es porque recibieron la palabra con mansedumbre. Amén. Amén. La segunda es, se enojan con el que predica. Se levantan y se van, dijo un pastor amigo, y se fueron. Dijo Gálatas 4:16. Miren, porque esto no empezó a pasar ahora, hermanos. No se confunda, esto ya pasaba antes, está en la Biblia. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Pero en el versículo, ese es el 16, en el 14 dice, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Claro, mientras les predicaba lo que a ellos les gustaban, estaba todo bien, el apóstol Pablo era lo más. Ahora, cuando los confrontó con el pecado y los exhortó y les dijo que tenían que cambiar, ahí lo empezaron a rechazar y él pasó a ser su enemigo. ¿Les resulta conocido esto? Pasó en aquella época, pasa en el 2024, ¿no? Pasa en la vida real, pasa en TNT, decía, no, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Y el único ejemplo que se me ocurrió hoy, porque es lo más reciente, lo que pasa y lo que siempre hablamos, es cuando la gente cuestiona la palabra del Señor. Y yo, esto es solamente un ejemplo, no voy a hablar de esto porque la palabra no tiene nada que ver con esto. Cuando la gente cuestiona el diezmo, ¿por qué la gente insiste en cuestionar la parte económica de la iglesia, al pastor, al ministerio? ¿Por qué? Ustedes se pusieron a pensar por qué la gente insiste en esto. ¿Saben por qué? Hay una sola razón. Tienen amor
al dinero. El que cuestiona el diezmo, el que cuestiona las ofrendas, el que dice, no, yo no voy a poner porque es porque tiene amor al dinero. Y quiero que busquen 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si usted ve al dinero como una herramienta necesaria en este mundo, para comer, para vestirnos, para vivir bien, porque la Biblia no dice que el dinero, que está mal tener dinero. No, lo que está mal es tener amor al dinero, ¿se entiende? Entonces, tener dinero está bien, porque entonces yo puedo tener una vida agradable, con todas las comodidades, pero cuando ese dinero se vuelve mi amo, ahí empieza el problema. Y dice que si llega a pasar eso, vamos a ser traspasados de muchos dolores, y dice que muchos se extraviarán de la fe por amor al dinero. Cuando usted encuentre una persona que venga y le diga, como decía el pastor, no, porque el diezmo, si usted quiere y sabe, confróntelo con la palabra. Si no sabe qué tiene que hacer, mira, una iguana, qué bella, cámbiele de tema, hermano. ¿Cierto? Es lo mejor, déjelo, hermano. Porque la persona que está con su mente corrompida por el amor al dinero es muy difícil hacerla volver. ¿Sí? Porque ahí está actuando el mismo infierno. Usted deje, hermano. Yo no conozco a nadie que esté en contra del diezmo y que le vaya bien. Búsquele la vuelta que quiera, hermano. Búsquele la vuelta que quiera. Ahora, usted dígame, si nosotros desde acá lo obligamos, ahí ya hay un problema. Nosotros no obligamos a nadie. Usted no quiere diezmar, hermano, usted está en libertad. Usted con su dinero haga lo que quiera, pero nosotros tenemos la obligación, porque el Señor nos puso acá, de decírselo. Mira, hermano, diezmar trae bendición. Diezmar te libera la economía. Pero eso es algo que usted lo tiene que decidir y lo tiene que aprender. ¿No es obligatorio? No es obligatorio. Los 10 mandamientos tampoco son obligatorios, pero si usted mata a una persona, va preso. ¿Se entiende? Gloria al Señor. Volvemos otra vez. Vamos a leer Mateo capítulo 15, del versículo 7 al versículo 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos conocían, pero no vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí está el punto. Conocen la palabra, pero no viven según la palabra. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿se dice? El quid de la cuestión. Yo me acuerdo que una hermana hace varios años, no voy a decir cuánto porque si no se van a dar cuenta quién es, me dijo, no, lo que pasa es que mi esposo no, o sea, viene él cada tanto porque él vive el evangelio a su manera. Claro, ahí está el problema. El evangelio no hay que vivirlo a mi manera, hay que vivirlo de la manera del evangelio, ¿no? Pues para eso tenemos la Biblia, si no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué se usaron tantos hombres y tantos años para escribir la Biblia si después yo hago lo que quiero? ¿Cierto? Yo voy a hacer una pregunta fuerte. Usted no la responda en voz alta, respóndasela, autorrespóndasela, ¿no? O sea, responda para afuera, respóndala para adentro. Y usted no se va a poder mentir, ¿cierto? Nosotros no nos podemos mentir a nosotros mismos, porque cada uno sabe. Entonces, esto es para que usted se analice, hermanos, porque usted necesita vivir la palabra que predicamos. Amén. No es solamente venir a escucharla, venir a sentarnos y estar un rato acá y después nos vamos a casa. No.
hay que vivir la palabra. Entonces la pregunta es esta: ¿Dios habita en tu casa o es solo una visita? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entrar, sentarse, comer juntos, eso es intimidad. ¿Sí? Ahora, ¿el Señor habita en mi casa o viene de vez en cuando a visitarme? Esa es la diferencia. Lo digo así para que se entienda. Si yo quiero que mi vida cambie, si yo quiero que mi familia cambie, Cristo tiene que habitar en mi casa las 24 horas. No un ratito de visita, viene a tomar unos mates y se va. Esa es la diferencia. Si habita o si solamente es una visita. ¿Se entiende? Dice que Dios se va a quedar donde se sienta cómodo. Si Él no está cómodo en casa con las cosas que yo hago, no va a permanecer. Amén. Se trata de relación, no de religión. El otro día leí en el Facebook, no recuerdo, dando alusión a congregarse, ¿no? Y a leer la palabra y a orar. Entonces decía: ¿usted come una sola vez a la semana? ¿Usted come los domingos nada más? ¿No? Dando alusión a que hay gente que solamente va los domingos a la iglesia. ¿Cierto? Nosotros comemos todos los días. Yo no sé si se nota que como todos los días. Pero es un poco así, hermanos. Debemos tener al Señor habitando las 24 horas en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras costumbres, en el trabajo, en la escuela, con mis amigos. Todos tienen que saber y darse cuenta que yo tengo algo que es distinto, que todos vienen a buscar eso. Yo quiero cambiar como cambió tal persona, yo quiero que a mí me vaya tan bien como le va a este, pero este va a una iglesia, algo tiene que la gente quiera buscar al Señor por lo que ve en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Después hay otro tema, y yo lo voy a decir de esta manera: por ahí hay gente que piensa, o la religión, la gente que es religiosa piensa que todos sus problemas se resuelven viniendo a la iglesia. Solamente, o sea, tengo un problema, voy a la iglesia, lo resuelvo y no voy más. Y ahí hay un error. ¿Sí? Entonces, los problemas personales y de mi familia no se van a solucionar solamente con que yo venga a un culto. Yo tengo que cambiar mi actitud. Si yo quiero tener nuevos resultados, tengo que hacer cosas nuevas, dejar de hacer lo que está mal y empezar a cambiar y ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, hay cosas en mi familia, hay cosas en mi vida, hay cosas en mi casa, hay cosas en el barrio que solamente se van a resolver con intimidad, con habitación. Intimidad, habitación. Amén. Salmos 68, 18, vamos a leer. Este es un versículo para tenerlo marcado. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Dice que el Señor se llevó cautiva la cautividad. Eso quiere decir que el Señor nos hizo libres. El Señor nos hizo libres, pero hay gente que aún está en la cárcel con la puerta abierta y no quiere salir. Porque el Señor ya te hizo libre, hermano. Si vos permaneces en la cárcel, yo quiero que sepas que vos estás adentro de tu celda, pero la puerta está abierta, tenés que levantarte y salir. Gloria. Amén. El Señor se llevó cautiva la cautividad. Hay
hay cosas que las hace el Señor y hay otras que nos corresponden hacerlas a nosotros. No todo es milagro, hermano. No todo es sobrenatural. Si yo quiero que mi matrimonio ande bien y soy yo el problema, intimidad, habitación y cambio. Pedir perdón, perdonar. Hay un montón de cosas que nos corresponden hacer a nosotros, que Dios nos manda a hacer. Amén. Entonces sepan que las cárceles están abiertas. Somos libres, pero depende de nosotros salir. Cuando dice que el Señor nos hizo libres y dice que nos dio dones, ¿no? Pero nos dio dones, ¿para qué? ¿Para ser famosos? ¿Para tener ministerio? ¿Para salir y que todos me conozcan? No. Para que mi don, junto con el don de ustedes, forme un cuerpo de Cristo. Gloria. Y estemos preparados para recibir a quienes necesitan ser sanos, para quienes necesitan ser transformados. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos usar esos dones que el Señor nos dio para ayudar a otros. Amén. Ese es nuestro ministerio. Hoy yo les decía que lamentablemente hay mucha gente que aún quiere permanecer cautiva, no quieren ser libres. Por eso es que usted ve que hay gente, yo que hace tantos años que estoy en el camino del Señor, conozco gente de muchísimos años, hermano, miren, inclusive muchos años más que los que yo tengo y que de la gente que está acá, que van a la iglesia y su vida nunca cambió. Entonces uno a veces analiza y dice, pero ¿qué hizo todos estos años? Si Cristo te hizo libre, ¿qué pasó? Como dice el pastor, ¿qué te pasó, iglesia? Si el Señor ya te hizo libre. A nosotros nos ha tocado ir a muchas casas, en todos los años que tenemos en el camino del Señor, y cuando usted le da una palabra a alguien, hay gente que la toma y hay otra gente que no, usted le está dando la solución al problema. Mirá, tenés que perdonar. Sí, lo que pasa es que aquella dice, no sabés. No quieren dar el brazo a torcer. Y ahí está la solución. Cerquita, ahí nomás. Pero hay gente que es dura, hermano. No debemos ser solamente oidores. No debemos solamente aprender de la palabra, está perfecto. Pero lo que estamos estudiando lo tenemos que poner por obra. Si no, no me sirve. Si no, estamos perdiendo 2 horas de nuestro tiempo sentados en una banca escuchando algo que después voy a salir y no me interesa. ¿Entienden por qué la iglesia está pasando por un tiempo a veces de sequía o por ahí un tiempo de desolación? Porque a la gente no quiere cambiar, hermano. Y eso nos tiene que doler el corazón. Porque, a ver, esta palabra primero fue para mí, obviamente. Yo se las transmito a ustedes. Y usted dirá, bueno, me tengo que analizar, a ver, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿O qué tengo que cambiar para ser cada vez mejor, para estar cada vez más cerca de Cristo? Yo creo que todos tenemos algo que entregarle al Señor. A todos hay algo que nos cuesta, hermano. Y no se trata de dinero, no se trata solamente de eso. A veces se trata de sentimientos, a veces se trata de que hay relaciones en nuestra casa que no están bien. Pero nosotros estamos esperando que sea el otro el que venga, que sea el otro el que afloje. Y así nunca va a ser libre nuestra casa, hermanos. Entonces el Señor te pide que Él quiere habitar en tu casa. Voy a contar algo que pasó hace unos años, cuando recién arrancamos con el ministerio. Creo que esto ya lo conté un montón de veces, pero había un matrimonio que vivía en el departamento que hoy vive Santi. Era un matrimonio con 2 nenas. El departamento es para una sola persona, es algo chiquito, y ellos dormían en la planta de arriba. Había una cama matrimonial y 2 camas chicas, así que
súper chiquito. Bueno, esas personas se congregaban con nosotros, la mamá y las dos nenas, habían ido a una reunión de mujeres, y ese día había varios niños, creo que entre 6 y 8, 6 me parece que había. Nora creo que estaba ese día, esa se va a acordar. Y yo recuerdo que habíamos sentido de parte del Señor poder orar por los niños. Es más, tu hijo se entregó al Señor esa tarde, Facu. Y los sentamos a los nenes y yo les expliqué lo que era el Evangelio y que ellos debían aceptar a Cristo como su Salvador, que el Señor los iba a cuidar, en un idioma de niño. Y una de las nenas esa, que se llamaba Renata, yo recuerdo que yo le digo, porque el Señor se quiere ir a vivir con vos. Cuando vos lo recibís al Señor, el Señor se va a vivir con vos. Y la nena se da vuelta y le dice a la madre, ¿y dónde va a dormir? Claro, pues no tenía lugar en la casa. Ella lo había tomado literal, ella entendió todo en ese momento. Ella lo entendió automáticamente en ese momento. ¿Y dónde va a dormir? Miren, ustedes, fíjense cómo uno debe tomar el Evangelio, debe aceptarlo como un niño, ¿no? Porque es así, lo debemos llevar con nosotros al Señor. ¿Sí? Cristo debe habitar en nuestra casa, en nuestras costumbres. Si aún tenemos costumbres que no están bien, tratemos de cambiarlas de a poco. Pero va a ser la única manera en la que nosotros vamos a poder salir adelante, en la que nuestra vida pueda ser un éxito. Vamos a tener lucha, todos tenemos lucha. Nosotros somos los campeones, tenemos lucha 1, 2, 3, la reencarnación de la lucha, no sé por qué se puede. La lucha y el reniego de la lucha. Nosotros vivimos en lucha, hermano, pero es nuestro trabajo. Yo no, o sea, a mí ya un día sin lucha, a mí como que me da miedo ya, porque un día sin lucha el próximo día es doble, ¿no? Porque no es como que la cuota diaria es más leve. El tema es cuando no tenés un día, el otro día es peor, ¿no? Entonces uno como que se acostumbra. Pero nosotros tenemos a Cristo y somos victoriosos en el Señor. Entonces, un consejo. Debemos preparar nuestra casa un lugar, ¿no? Si es chiquita no importa, el Señor dice que se acomoda. Donde haya una adoración continua. Mi casa debe ser un altar para el Señor. Y yo le aseguro, hermanos, porque Cristo no miente, que usted va a notar el cambio en su casa. Si usted es un hacedor de la palabra, créame que Cristo va a habitar en su casa y las cosas van a cambiar. Haga usted su trabajo, salga de esa celda, porque la celda ya está abierta, porque Cristo ya la abrió, y dejemos que el Señor se sienta cómodo en nuestra casa. Amén. Dice que si nosotros le armamos a Cristo una habitación agradable, se va a notar, porque vamos a reflejarlo en nuestra vida. Eso es lo que el Señor tenía para ustedes hoy. Yo le doy gracias al Señor por esta semana, por lo que hemos podido hacer, también por las luchas, también por el tiempo de espera, porque a nosotros nos pasa que nos levantamos a orar y yo a veces le reclamo al Señor, porque yo no entiendo por qué el Señor se tarda tanto en las cosas que yo le pido. Y yo entiendo, porque lo he vivido, yo entiendo que hay cosas que aún el Señor quiere transformar en mi vida. Y yo digo, no, pero depende de mí. Depende de mí. Tengo muchos años en el camino del Señor. ¿Y ustedes se piensan que a mí no me cuesta? Sí. A mí me cuesta más que a ustedes a veces. Porque yo le reclamo al Señor. Porque son muchos años, hermanos. Son años de cosas que muy duras, de luchas muy difíciles, que a veces hasta ha afectado nuestra salud. Entonces llega un momento uno y le dice, pero Señor, y el Señor está ahí, Él habita con nosotros. Eso no va a evitar que tengamos que pasar luchas y pruebas. El otro día escuchaba una palabra que me mandó Lili, que hablaba de eso, de que cuando el Señor te llama o el Señor te da una promesa, no siempre se te cumple enseguida.
Tal vez el Señor te dio una promesa y te dijo, bueno, vas a ser un siervo mío. Y te metió adentro del proceso y estuviste 15 años de lucha lejos de lo que vos pensaste que iba a ser. Y cuando el Señor te procesó todos esos años, ahí te mandó. Entonces sepamos que tener comunión con el Señor, no siempre vamos a estar sentados en el living de casa cómodos, no. Pero tenemos que aprender a depender de Él. Las luchas no las vamos a evitar, pero las vamos a pasar de otra manera porque el Señor nos prometió que el victorioso vive en mí. Entonces decía el coro, las circunstancias no me mueven a mí porque el victorioso vive en mí. Cierren los ojos y vamos a orar. Padre amado, yo te doy gloria, Señor. Gracias, bendito Señor, por tu misericordia, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, te abrimos nuestro corazón, Señor. Te invitamos a que vengas a habitar, Señor, con nosotros. Bendito Señor, ayúdanos a ser cada día más como tú quieres, bendito Dios. Bendecí este ministerio, Dios mío. Bendecí nuestra congregación, Señor. Ayúdalos, bendito Señor. Si aún hay gente encarcelada, Dios mío, dale la fortaleza, Señor. Oramos por ellos, Señor. Manda tu ángel, Dios Todopoderoso, acompáñalos en este tiempo de lucha, de proceso, bendito Señor. Yo te doy gloria y te doy honra, Dios mío, por todo lo que tú nos das, por aquello que aún estamos esperando, Señor. Prepáranos para recibirlo, bendito Dios. Te damos gloria y te damos honra en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya.